A través del tiempo, Brian Weiss. 7. Curación de la necesidad de proteger, descubriendo las causas de la obesidad y el abuso de sustancias. Katy es una ejecutiva de 38 años que recurrió a mí buscando tratamiento para sus síntomas de ansiedad. Sufría de un grave y creciente temor a conducir automóviles que se manifestaba en ataques de pánico en las autopistas. A veces se aterrorizaba incluso viajando como pasajera. Durante esos ataques experimentaba sudores, palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco, dificultades para respirar y temblores. Su vista se hacía borrosa. Cuando vino a verme, Katy había llegado a temer tanto perder el control del volante que debía tomar un sedante para conducir por la autopista. Había probado con la psicoterapia y la biorretroalimentación, pero ninguno de esos tipos de terapia pudo erradicar sus síntomas. Las evaluaciones neurológicas eran normales. No padecía ese tipo de enfermedad cardíaca llamada prolapso de válvula mitral, que con frecuencia se asocia a los ataques de ansiedad. Cuando cogí su historial psicológico, durante nuestra primera sesión, descubrí que en su pasado no había nada particularmente traumático o abusivo. Su salud física era buena, si exceptuamos los 20 kilos de sobrepeso. Durante nuestra segunda sesión decidí tratar de hipnotizarla. Katy cayó rápidamente en un profundo estado hipnótico, vi que sus ojos se movían bajo los párpados cerrados y trémulos. Antes de que pudiera indicarle que regresara en el tiempo hasta el origen de su fobia al volante, comenzó a contarme un par de accidentes de automóvil sufridos en su temprana infancia, muy traumatizantes, aunque durante mucho tiempo olvidados. El primer coche en el que viajaba resbaló sobre el hielo y volcó fuera de control. Katy quedó aterrorizada por el choque resultante y las heridas sufridas por sus familiares, aunque ella quedó indemne. En el segundo accidente fallaron los frenos y el automóvil rodó por una colina. Todos sus ocupantes estuvieron a punto de morir. Katy lloraba al recordar estos horribles episodios, pero cuando esos traumas olvidados volvieron a su conciencia, la fobia a conducir desapareció gradualmente. Su confianza creció, ya no temía perder el control del volante. Los ataques de pánico cedieron. Entusiasmada por el éxito y sintiéndose de perlas, Katy solicitó enseguida una tercera sesión, para ver si podíamos hacer algo con respecto a su peso. Dijo que era obesa, desde que tengo memoria. Las dietas la ayudaban por un tiempo, pero luego recobraba rápidamente todo el peso perdido. En el gran sillón reclinable de mi oficina, Katy se dejó caer en el familiar trance. Pronto entró en una vida pasada. Me contó que se veía a sí misma, muy huesuda, flaca y desproporcionada, como un esqueleto con piel. Allí hay hombres de uniforme, tengo quemaduras de ácido en el cuerpo. Están haciendo experimentos médicos, torturas, conmigo. Katy lloró al reconocerse víctima de los inhumanos experimentos médicos que los nazis realizaban en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de esos campos murió, ya convertida en un esqueleto indefenso, finalmente liberada de su dolor. Flotó por encima de su cuerpo y pronto encontró una luz intensa que la atraía magnéticamente. La luz la reconfortó y Katy experimentó una increíble sensación de amor y paz. Sin embargo, la sesión no había concluido. Sus ojos se estremecieron otra vez. Estoy en un lugar de aspecto francés. Es Nueva Orleans. He tenido muchos hombres porque soy prostituta. En esa vida Katy había contraído una enfermedad de transmisión sexual, debilitante y crónica, y se estaba muriendo. Se consumía poco a poco, famélica como consecuencia de la enfermedad. Una vez más su cuerpo era como un esqueleto viviente. Katy murió en la misma cama en la que había contraído su mortal enfermedad. Una vez más flotó por encima de su cuerpo.
Y una vez más encontró la luz intensa que no le irritaba la vista. En esa vida nunca encontré a nadie a quien amar, comentó melancólicamente. Su espíritu había pasado tanta hambre como su cuerpo. En esas 2 vidas pasadas había muerto en estado de inanición, reducida literalmente a piel y huesos. ¿Hay una relación entre esas 2 vidas y su obesidad actual? Pregunté, recordando la intención original de esa sesión. La respuesta fue rápida y sin esfuerzo. En esta vida necesitaba el peso adicional para protegerme. Necesitaba asegurarme de que no volvería a pasar hambre. Después de una pausa, agregó, pero ya no necesito esta protección. Al haber recordado los traumas del hambre, Katy ya no necesitaba capas de grasa que la protegieran. En los 6 o 7 meses siguientes, Katy perdió lenta y gradualmente todo el peso que le sobraba. Hasta el momento no lo ha recuperado. Lo más importante es, quizá, que haya podido iniciar una maravillosa relación romántica. Sentirse a gusto consigo misma y su nuevo aspecto fueron aspectos decididamente cruciales en sus posibilidades de dar paso a esta nueva relación. Cuando Dee, esposa de un banquero, vino a verme, su principal síntoma era la obesidad. Tenía un sobrepeso de 25 a 30 kilos y llevaba años tratando de adelgazar. Dee lo había probado todo, dietas especiales, hipnosis, psicoterapia, medicación, ayuno, internamientos en institutos especializados y ejercicios. Pero nada servía. Dee se sometía a dieta en el clásico estilo yo-yo. Rebajaba hasta cierto peso, se ponía ansiosa y rápidamente recobraba todos los kilos perdidos. En resumen, Dee había perdido y recuperado cientos de kilos a lo largo de los años. Dee es una mujer muy llamativa. Uno de sus terapeutas sospechaba que temía atraer a los hombres si adelgazaba. Sin embargo, una exhaustiva terapia en ese aspecto resultó tan inútil como todo lo demás. En mi consultorio, Dee cayó en trance y se vio 200 o 300 años atrás. Era una joven india americana, robada, por un hombre de otra tribu, que la había escogido por su gran belleza. Ese hombre la había raptado, violado y mutilado. Dee pasó el resto de esa vida entre sufrimientos y agonías. Aunque la experiencia no la mató, el dolor sufrido hizo que resolviera no volver a ser hermosa. Entonces la india americana engordó. Esa obesidad ha persistido hasta llegar a la vida actual. El terapeuta anterior tenía razón. En realidad, Dee temía que si adelgazaba atraería sexualmente a hombres desconocidos. Dee no había tenido relaciones sexuales con su esposo hasta bien avanzado el noviazgo, una vez establecida la sensación de familiaridad y seguridad. Pero como la causa radical de su problema no estaba en su vida actual, la terapia fracasó. En una sola sesión de hipnoterapia había recordado y estaba curada. Los kilos de más desaparecieron rápidamente e incluso dejó atrás el límite que se había puesto. Continuó adelgazando hasta que decidió estabilizarse. Mientras adelgazaba no volvió a experimentar ansiedades, miedos ni ataques de bulimia. Y además ya no tenía miedo a la muerte. No solo estaba delgada, también había comprendido que era inmortal. En una sola sesión, Dee mantiene su peso ideal desde hace casi 4 años. Su experiencia de regresión también ha despertado su interés por los asuntos espirituales. Ese aspecto de su vida es ahora muy importante y le da muchas alegrías. Dee y Katy son solo 2 ejemplos de un grupo de pacientes, integrado principalmente por mujeres, que ha tenido éxito en la lucha contra la obesidad gracias a la ayuda de la regresión a vidas pasadas. Según mi experiencia, la necesidad de proteger el cuerpo físico de una experiencia previa de dolor, hambre, abuso sexual o violencia es una causa de obesidad que con frecuencia se origina en vidas pasadas y, por lo tanto,
puede mejorar por medio de la regresión a vidas anteriores. Algunas personas piensan que pueden utilizar la obesidad como una especie de protección mágica contra ciertos tipos de enfermedades consuntivas. Por ejemplo, quienes temen al cáncer suelen aumentar de peso, pues piensan que estar gordo equivale a estar sano. Otros consideran que el peso adicional proporciona una capa aislante entre el yo y el cuerpo, embotando la conciencia de cualquier peligro percibido, real o imaginario, y protegiendo aparentemente al obeso de los duros golpes de la vida. Cuando la causa de la obesidad es el abuso sexual, la terapia de vidas pasadas puede tratar con éxito tanto los síntomas como la causa, que es psicológicamente tan grave como la carga física que el síntoma impone al cuerpo. Se trata a la persona entera. No hay necesidad de recuperar el peso, de repetir una y otra vez todo el proceso. El trauma causante ya no está oculto. Se curan simultáneamente el yo interior y el yo exterior. En algunos pacientes, la regresión a la niñez de la vida actual es suficiente para curar una obesidad crónica y peligrosa para la salud. Hace varios años fui, por un breve periodo, asesor de la División de Gastroenterología del hospital. Entrevistaba a pacientes que sufrían de obesidad grave, como paso preliminar a su ingreso en un programa de investigación basado en un procedimiento invasor para favorecer la pérdida de peso. Una de las pacientes a la que había entrevistado entonces me fue remitida más adelante por un colega. Sharon pesaba 132 kilos y, como otros participantes del programa, nunca había logrado bajar de peso. También había probado una forma de hipnoterapia que consiste en sugestionar positivamente al paciente para ayudar a que adelgace, pero tampoco eso había dado resultado. La psicoterapia tradicional no tuvo más éxito. Fracasó con muchas dietas. Aunque perdiera peso lo recuperaba rápidamente y volvía a su habitual límite de 130 kilos. Durante la niñez y la adolescencia solo tuvo un sobrepeso de unos 5 a 10 kilos. Solo fue poco después del casamiento cuando llegó a pesar 130 kilos. Durante el noviazgo, Sharon había idealizado a su futuro esposo y se había enamorado profundamente. Mientras tanto, su subconsciente se negaba, no le permitía ver o traer a la conciencia algunos de los rasgos menos perfectos de la personalidad de él, como su tendencia compulsiva a flirtear con otras mujeres. Sin embargo, una vez casados, Sharon no pudo seguir ignorando la realidad por mucho tiempo. Una aventura de su esposo se divulgó públicamente y esa revelación fue el principio de su grave obesidad. La regresión hipnótica reveló que Sharon había sido públicamente humillada, en los primeros años de la adolescencia, por un muchacho que se burló de su silueta aún en desarrollo. Eso fue un avance, pero había más. Llorosa y aún en estado de trance, Sharon recordó el origen de su obesidad. Su padrastro la había sobado cuando tenía apenas 4 años. Estos recuerdos estuvieron profundamente reprimidos durante muchos años. La traición de su esposo fue el detonante, pero el problema se había iniciado a la edad de 4 años y se había agravado con la humillación sufrida a los 13. No podía confiar en los hombres. Tenía que protegerse de ellos. La solución consistió en engordar tanto que ningún hombre la encontrara atractiva, de ese modo nadie volvería a hacerla sufrir. Después de esa sesión de hipnosis, en que recordó el abuso sexual infantil, Sharon comenzó a perder peso. Su voraz apetito cedió, permitiéndole comer con sensatez. Una breve psicoterapia solucionó pronto su desconfianza con respecto a los hombres. Desde nuestra sesión, Sharon ha adelgazado 75 kilos y no los ha vuelto a recuperar. Gerald King, eminente hipnoterapeuta, ha tratado a miles de personas con problemas de obesidad durante más de 25 años de práctica profesional. Cuando le pedí su opinión sobre estos casos y otros parecidos, me dijo que,
Según su experiencia, no basta la sugestión poshipnótica, el tipo de hipnosis que Sharon había probado sin éxito antes de acudir a mí, para ayudar al paciente a alcanzar el peso deseado, si el sobrepeso supera los 15 o 20 kilos y se ha mantenido durante un largo periodo. En otras palabras, cree que la hipnosis tradicional que emplea la sugestión directa, por ejemplo, usted comerá solo 3 veces al día, su estómago se sentirá lleno entre comidas, comerá solo alimentos nutritivos, no tiene éxito en el tratamiento de la obesidad crónica. Esta sugestión puede ayudar al paciente a seguir la dieta y a perder temporalmente algunos kilos, pero estos casi siempre se vuelven a recuperar. Sin embargo, quien ha descubierto que la regresión a la causa de la obesidad crónica ya se encuentre esa causa en importantes experiencias de la niñez o en las vidas pasadas del paciente, si cura el trastorno. Y también ha descubierto que, cuando se trata efectivamente la obesidad con terapia de regresión, el adelgazamiento suele ser permanente. Mis experiencias con Kathy, Dee, Sharon y otros pacientes obesos confirman las observaciones de Kim. Cuando se puede descubrir la verdadera causa de la obesidad mediante la regresión al origen, sea en la niñez de esta vida o en vidas pasadas, el sobrepeso parece simplemente desaparecer. La mayoría de mis pacientes que se han sometido a esa técnica ha conseguido resistirse a posteriores aumentos de peso significativos. Si empiezan a engordar otra vez suele bastar con una sesión en la que se experimenta de nuevo o se repasa el recuerdo para revertir la tendencia. Este método sirve también en pacientes que tienen tendencia hereditaria a la obesidad. En la actualidad se está prestando mucha atención a la posibilidad de heredar ciertos genes que nos predisponen a la obesidad crónica. Aunque es cierto que esa herencia genética puede existir, es importante recordar que una tendencia es solo tendencia, no algo seguro. La regresión a vidas pasadas proporciona a los pacientes fuerza y los instrumentos necesarios para superar cualquier tipo de predisposición. Las tendencias no son inevitables, irresistibles ni irreversibles. Con la regresión a vidas pasadas y la comprensión ulterior, se puede revertir una tendencia física con tanta facilidad como cualquiera de las tendencias psicológicas que hemos analizado en estos capítulos. Quizás el conocimiento de la fuente de esta curación esté ya profundamente imbuido en nosotros. Cuando pregunto a una persona obesa desde cuándo tiene un problema de sobrepeso, la respuesta suele ser, desde siempre. Los adictos al alcohol, drogas, etc., también suelen tener una profunda conciencia de que su problema viene de muy lejos. A veces la tendencia al abuso de sustancias se arrastra desde vidas anteriores. O bien se traen de otra vida, con la consiguiente sensación de atemporalidad y eternidad, los problemas que una persona trata de disimular consumiendo alcohol o drogas. En un caso u otro, los pacientes que se enfrentan al desafío de un restablecimiento tienen frecuentemente una necesidad subyacente en común con los obesos, la necesidad de proteger. Como el sobrepeso, las drogas y el alcohol parecen proporcionar una capa aislante entre la persona y sus sentimientos, miedos y dolores causados por otros. Las drogas también pueden permitirle al adicto no hacerse responsable de su vida, pues siempre puede culpar de sus problemas al alcohol o a las drogas. Es fácil utilizar la adicción como excusa para los fracasos, las desilusiones o errores, en vez de aceptar esos contratiempos con realismo y utilizarlos como una oportunidad de crecer. A diferencia de la obesidad, la motivación para el abuso de sustancias suele encerrar un elemento de escapismo, proporciona un método para reprimir recuerdos o sentimientos. En este sentido, el embotamiento de la conciencia con drogas y alcohol puede ser una forma lenta de suicidio. Al igual que el abuso de sustancias es un modo de escapismo,
de evitar asuntos que te resultan intolerables. A veces, quienes abusan de sustancias y se someten a la terapia de regresión a vidas pasadas descubren que se han suicidado en otras vidas y que aquello de lo que pretendían huir anteriormente ha reemergido ahora con mayor violencia. Esta vez la necesidad de escapar se ha traducido en un suicidio más lento y en el escapismo de la adicción. En algunos casos, en una vida anterior se malgastaron las oportunidades de crecer por no ser capaz de enfrentarse a asuntos dolorosos. Tal vez en esa existencia se evitaron asuntos vitales encubriéndolos con estados alterados inducidos por el alcohol o las drogas. Aunque los asuntos pueden ahora ser diferentes, tal vez se repita la tentación de utilizar la misma vía de escape. De cualquier modo, la única manera de deshacerse tanto de ese problema vital como de la trampa de las drogas es enfrentarse a ellos y resolverlos de un modo espiritual y realista. Una vez se ha realizado una profunda intervención, la terapia de vidas pasadas está en condiciones de tratar las causas subyacentes de la adicción, que puede tener sus raíces en relaciones familiares difíciles y /diagonal o en un abuso infantil previo. En algunos pacientes el problema central puede estar relacionado con sentimientos de cólera o violencia, puesto que el consumo de alcohol y drogas facilita la expresión de dichos sentimientos. En otros puede tratarse de un problema de valor o autoestima. El alcohol puede proporcionar una falsa confianza en uno mismo. Rara vez trato a pacientes que se encuentran en la etapa aguda de una adicción al alcohol o a las drogas. La hipnosis no es efectiva cuando una persona está bajo la influencia de estas sustancias. En esta etapa aguda, el adicto debería buscar ayuda en un programa de internación o un grupo de ayuda, como Alcohólicos Anónimos. Los que vienen a mi consultorio han seguido generalmente un programa de desintoxicación y tienen interés en resolver problemas cruciales de su vida. Con frecuencia han llegado a la conclusión de que el abuso de sustancias es un síntoma que ha suprimido o les ha proporcionado un modo de escapar de traumas dolorosos. Con frecuencia, estos pacientes reconocen que su adicción era mucho más dolorosa que el suceso traumático inicial. El trabajo con el niño interior y la terapia de regresión a vidas pasadas proporcionan un método para suprimir tanto el dolor como la conducta de inadaptación. Desde la perspectiva del niño interior, los hábitos perjudiciales parecen valer la pena si alivian tan enorme dolor. Pero desde la perspectiva del adulto, el dolor puede parecer manejable. Uno puede librarse de él y, de ese modo, desaparece también la necesidad de embotar, de insensibilizar y de mantener hábitos protectores. Los adictos en proceso de recuperación pueden ser excelentes candidatos para la terapia de vidas pasadas, porque el problema del alcoholismo o la drogadicción suele encontrarse en el centro de una trayectoria espiritual. La recompensa para quienes superan la adicción es inestimable. El proceso puede proporcionar una vía acelerada de crecimiento espiritual. Mediante la comprensión, la fe y la sabiduría se pueden superar el alcoholismo y la drogadicción. Sara era alcohólica desde hacía muchos años. También pasaba por periódicos ataques de agudo consumismo. Sin embargo, no era maníaco, depresiva y no necesitaba litio. Una cuidadosa investigación de su infancia reveló una disfunción acentuada en su familia. Estaba involucrada en una clásica situación de codependencia con su esposo. 8 años de psicoanálisis no habían cambiado sus conductas. Había fracasado en la terapia de grupo y en un programa para drogadictos internos. Solo cuando comenzó a investigar sus vidas pasadas se inició una mejoría espectacular. Descubrió que, en vidas anteriores, ella, sus padres y su esposo habían compartido repetidas relaciones en las que eran alcohólicos, o había maltratos, violencia, asesinatos, suicidios, etc. Los detalles en sí no eran tan importantes como los patrones recurrentes. Sara resolvió romper este esquema,
al comprender que la familia estaba condenada a repetir interminablemente ese drama destructivo hasta que hubieran aprendido la lección. Debo perdonarlos, musitó, después de recordar una muerte traumática previa, y solo puedo hacerlo a través del amor. Debo expresar mi amor renunciando, debo perdonarlos, a ellos y a mí misma. Y lo hizo. Ahora Sara medita regularmente, trabaja como voluntaria con discapacitados graves y ya no abusa del alcohol ni malgasta el dinero como forma de satisfacer su ego. Lo que ayudó a su recuperación fue el hecho de que comprendiera los patrones repetitivos de conducta destructiva hacia ella misma y su familia, modelos que abarcaban vidas enteras. La experiencia del estado de profunda relajación, casi de bienaventuranza, inducido por la regresión hipnótica, fue también de gran ayuda. Parecía hablarme desde una perspectiva más elevada, más objetiva y consciente. No estaba enojada ni ansiosa, no criticaba. Veía claramente patrones, causas y efectos, raíces de síntomas, manipulaciones, etc. Era como si su percepción de la realidad estuviera muy agudizada. He descubierto que la experiencia de la terapia de regresión puede servir de apoyo al proceso de recuperación en 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. He aquí, para información del lector, los 12 pasos de AA. Paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Paso 2. Llegamos a creer que un poder más grande que nosotros nos devolvería la cordura. Paso 3. Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo entendíamos. Paso 4. Hicimos un profundo y valiente inventario moral de nosotros mismos. Paso 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Paso 6. Nos dispusimos por completo a que Dios nos librara de todos esos defectos de carácter. Paso 7. Le pedimos humildemente que eliminara nuestras deficiencias. Paso 8. Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos perjudicado y nos dispusimos a dar cumplida satisfacción a todas ellas. Paso 9. Dimos satisfacción directa a esas personas cuando fue posible, salvo cuando no podíamos hacerlo sin perjuicio para ellas o para otros. Paso 10. Continuamos haciendo el inventario personal y, cuando nos equivocamos, lo admitimos de buen grado. Paso 11. Buscamos, mediante la plegaria y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como lo entendíamos, pidiéndole solo que nos diera conocimiento de su voluntad con respecto a nosotros y el poder de llevarla a cabo. Paso 12. Tras despertar espiritualmente como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Muchos de los problemas tratados en la terapia de vidas pasadas se corresponden con estos 12 pasos. La base de ambos es la espiritualidad. Ambos reconocen la primacía de un poder o plan superior. Esto no implica un contexto religioso formal. El poder puede ser descubierto dentro de uno mismo. La espiritualidad es una fuerza de vital importancia. Gracias a ella puede cambiar una vida. Cambian los valores. La gente se torna menos violenta, codiciosa, egoísta. Pierde miedos. Tras haber tenido estas experiencias se las cuentan a otros, que a su vez llevan el mismo mensaje a muchos más. En último término, tanto en la obesidad y la drogadicción como en cualquier forma de sufrimiento, el mecanismo de curación pasa por el proceso de liberarse del miedo. El mecanismo curativo central de la terapia de regresión a vidas pasadas es la transmutación del miedo en amor. Este es el mensaje de curación que quienes han experimentado la regresión a vidas anteriores difunden y, es de esperar que así sea, practican en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo se hace?
conociéndose a sí mismo, mirando hacia adentro y viendo con claridad, comprendiendo y adquiriendo sabiduría, siendo más alegre y apacible. Esta es la esencia de cualquier curación de vidas pasadas. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. 8. Curación de la aflicción. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.